queremos un poquito recordar o un poco meditar en una palabra que me llamó mucho la atención y tiene un significado muy importante, ¿no? La palabra camino. ¿Y qué es camino? ¿O qué significa camino según la Biblia? ¿No? Camino nos habla de, caminar, o camino nos habla de estilo de vida. Nuestro día a día, lo que somos aquí en la tierra, las cosas que hemos obtenido, los logros, mi comportamiento según las situaciones. Y en ese camino o caminar pasaremos varios momentos, sean buenos o sean no tan buenos, vamos a llamar de esa manera, ¿no? Entonces, camino según la Biblia o el significado, nos debe entender que camino habla de mi yo aquí en la tierra, mi caminata, mi día a día, mi hoy domingo, mañana es lunes, pasado mañana martes y así, una semana, 2 semanas. Entonces, tanto lo que voy a pasar adelante y lo que he pasado, eso nos habla de caminar, no de camino. Y en ese camino encontramos, como menciono, momentos alegres. No sé cuántos aquí uno empieza a hacer memoria. ¿Qué momentos alegres hemos pasado o he pasado? ¿Por qué no todo es tristeza? ¿No? Y a ver, un poco una ayuda que queremos dar. Por decir, un buen trabajo, un buen sueldo. De repente usted por años trabajaba y solo ganaba lo mínimo, lo básico. Y de repente se acostumbró o se adaptó a ese sueldo básico. Pero de un momento a otro Dios abrió puertas, usó personas, X cosas y encontró un buen trabajo o un ingreso mucho mejor de lo que se pensaba. Y eso genera tristeza o alegría. Alegría, ¿no? Porque si usted de un día pasara a 920 soles por mes, pasara a 2.000, 3.000, no, eso no es mucho, pero casi es el doble o 3 veces de lo que usted ganaba. Y eso genera ¿qué cosa? Alegría. ¿Por qué? Porque uno ya va a pensar, voy a ganar ahora 3.000. Súper, qué alegre. Ahora voy a poder de repente un final de semana ir a Lenín Carbón aquí al frente, o KFC aquí que está por el metro del 8, o X lugar que uno deseaba ir, pero de repente por la situación económica ajustada, apretada, no daba. Pero Dios abrió puertas, un buen trabajo, un buen sueldo, y eso generó una gran alegría. ¿O no genera alegría cuando usted sabe que su sueldo va a ser triplicado? ¿No? ¿O no? Genera. O de repente un viaje que usted deseaba tanto y fue, le gustó el lugar, qué alegría. Fui y conocí, volví. O de repente el nacimiento de un hijo o una hija, el nacimiento de su primer hijo o sus hijos en sí, porque todo hijo es un regalo del Señor, dice la Biblia. ¿Cuántos son padres aquí presentes? Amén, muchos. Y cuando usted se enteró que iba a ser papá o mamá por primera vez, ¿en usted generó tristeza o alegría? Alegría. Voy a ser papá. Mi primer hijo, qué alegría. Es hombre, qué alegría. O es mujercita, qué alegría. De repente vino el segundo hijo. ¿Alegre, sí o no? El tercero, el cuarto. No sé si habrán quinto, padres que tengan 5 hijos. El quinto. 5. ¿Alegre o triste? O como que la alegría va bajando. ¿Qué cree? No, todo hijo es una bendición del Señor y eso genera mucha alegría. De repente ese momento, la noticia como que no, fue una noticia así que no esperábamos, pero ver el nacimiento de un nuevo hijo causa alegría, ¿no? Causa alegría. Y esos momentos de alegría lo pasamos en nuestro caminar aquí en la tierra, en ese camino que el Señor colocó para nosotros. Pero así como hay momentos alegres, del hijo nació, el hijo está ahí, sus primeros pasos del hijito, del bebito, también pasamos momentos de preocupación, momentos de tristeza, de angustia, dolor, de momentos de soledad de repente, porque una mala noticia generó incomodidad para nosotros, una mala noticia generó de repente miedo. ¿Qué va a pasar mañana, ahora? Y eso nos pasó cuando supe, ¿no? que había dado positivo lamentablemente al COVID. Eso fue un mes atrás, 3 meses atrás. Entonces uno recibe la noticia y en ese momento uno no queda alegre. Y los que han pasado por esa etapa van a entender, no quedamos alegres. ¿Cómo quedamos? Preocupados, quedamos con miedo
y de repente como que la cosa empieza un poquito a complicarse, uno empieza peor, ¿no? ¿O no? Peor, viene el miedo, la sensación de qué me pasará, ¿no? Y pasamos por eso. De repente el hijito pequeño que había nacido hace unos años atrás ya creció, o la hija ya creció, ya es señorita, joven. Y nosotros como hijos muchas veces tomamos malas decisiones en la caminata y eso trae consecuencias. Y muchas veces los padres pasan momentos de preocupación, momentos de miedo, de tristeza, por algún comportamiento errado de nosotros los hijos. ¿Y pasamos o no pasamos? Hemos pasado. Tristeza, el hijo salió de la casa y ahora, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Comerá? ¿No comerá? Y si le pasa algo, y si lo asaltan, le roban, o la señorita o su hija, que usted cuidó por años, de repente está en un relacionamiento que usted sabe que no le conviene, que usted sabe que ese chico de ahí no es realmente, no siente esa tranquilidad y ese miedo, ese temor de que no le pase lo que me pasó de repente a mí hace años. Y hay eso, que los hijos crecemos y lamentablemente hacemos pasar momentos tristes a los padres, lamentablemente, ¿no? Por malas decisiones. Y eso lamentablemente vamos a pasar. No solo el hijo se portó mal, sino de repente una enfermedad, una noticia mala, de repente la economía en la casa está bajando, la preocupación, de repente supe que lamentablemente mi esposo me está engañando, me engañó, o supe que de repente mi esposa hizo tal cosa, y tantas cosas que generan tristeza. Y pasamos por eso. Y uno dice, entonces, ¿qué hago en ese momento? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me dejó porque está permitiendo que yo sufra, que yo llore? Y a veces viene esa pregunta a la cabeza, o el enemigo coloca ahí, ¿ya ves? ¿Y dónde está Dios? Mira a tu hijo, cada sábado sale, está saliendo ahora, ¿con quién estará? Mira esto, mira aquello. Y a veces uno dice, ¿verdad, no? Seguro es un castigo de Dios. Dios me está castigando porque me he portado mal de repente. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué esa depresión, esa angustia que tengo? Lamentablemente uno dice, seguro es un castigo del Señor. Pero ¿será que estoy solo? Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado de repente. Pero en esta mañana queríamos recalcar, hacerle recordar a usted que Dios camina contigo, Dios camina con usted, que las 24 horas desde que nos levantamos hasta que vamos a acostar, el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios camina con nosotros. Y como habíamos dicho al inicio, camino representa mi día a día, ¿ok? Camino representa mi comportar ante las circunstancias que se presentan en la vida, ¿ok? Y Marcos capítulo 16, verso 15. Queremos reconfirmar con ese texto que usted no está solo, que Dios camina siempre con usted. Solo que las circunstancias, la mala noticia, el miedo o el temor no nos hace darnos cuenta que el Señor siempre está con nosotros. Marcos capítulo 16, verso 15. Dice lo siguiente. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Ok? No solo dice aquí que se acercó. Una cosa yo acercarme al pastor Luciano que está aquí, y otra muy distinta yo empezar a caminar, o sea, demanda tiempo. Y aquí Jesús no solo se acercó, sino caminó. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Un poco explico el texto aquí. La Biblia menciona, estos dos hombres fueron a Jerusalén y ellos fueron porque escucharon de Jesús, sabían que Jesús estaba en tal lugar y que él iba a resucitar, ¿no? Entonces ellos son dos hombres que fueron, pero llegaron al lugar y vieron que Jesús
sí había resucitado, pero le dijeron a ellos que los soldados habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Y ellos retornaron a una ciudad llamada Emaús. ¿Okay? Estos dos hombres fueron y retornaron a Emaús tristes, de repente decepcionados, porque escucharon que Jesús no resucitó, sino que robaron el cuerpo de él. Y ellos volvieron a su casa con una decepción, ¿no? Y dice la Biblia que la ciudad que ellos caminaban era Emaús. Y en el camino dice la Biblia que Jesús se presentó ante ellos y caminó junto con ellos. Y caminó un buen tramo, porque la Biblia menciona que ya era de noche y invitaron a este tercer hombre que era Jesús a entrar a la casa con ellos. Ahí hubo el pan, todo lo que se menciona aquí. Pero ¿qué quiero decir con eso? Muchas veces la preocupación, la angustia, la decepción que podamos pasar en este camino nos hace olvidar o no nos hace entender que Jesús realmente está con nosotros las 24 horas del día. Jesús caminaba con ellos, pero estos hombres no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque había una decepción en su cabeza. Había una tristeza de que ellos pensaron que Jesús no había resucitado. Y en esta mañana yo quiero decirle a usted, ¿no?, que la preocupación, que la angustia, que el miedo no nos hace entender que Jesús está en las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque el miedo nos causa temor, pánico, ansiedad, angustia. Y nos hace olvidar que realmente el Señor está con nosotros las 24 horas del día. Y Dios está con usted, ¿no? Y dice que Jesús se acercó a ellos. Entonces, muchas veces nos podemos olvidar que Jesús está con nosotros, pero el Señor está siempre con nosotros. Así que dile al que está al lado suyo: Dios camina contigo, dígale ahí. Dios camina contigo, Dios está contigo, ¿no? Él no te deja. Él está siempre a tu lado, Él está siempre a su lado. Y en ese caminar, como mencionamos al inicio, pasamos tiempos difíciles. Y uno dice: qué difícil situación. ¿Cuándo saldré de esto? ¿Cuándo mejoraré? ¿Cuándo me sanaré? ¿Cuándo mi economía mejorará? ¿Cuándo mi hijo se portará bien? ¿Cuándo de repente mi matrimonio se restaurará? ¿Cuándo podré yo disfrutar realmente lo que la Biblia dice? Y dice lo siguiente, que los tiempos difíciles no vinieron para quedarse. Las situaciones incómodas no vinieron para quedarse en su vida. Ellas solo son pasajeras, son momentáneas, son una etapa nada más, son un pequeño periodo nada más. Pero en ese momento sentimos o pensamos que esa situación difícil nunca va a acabar, pero es algo pasajero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿no?, que el lloro o la tristeza puede durar una noche, pero la alegría dice que vendrá por la mañana. Entonces hay un tiempo determinado, hay un tiempo que el Señor estableció, ¿no? Noche y día. Hoy estamos de día. De aquí un par de horas volverá nuevamente la noche. Igual dice la Biblia, compara el tiempo con las situaciones que podemos estar pasando. Que la alegría, el lloro, la tristeza, solo dura un poco, pero la alegría vendrá por la mañana. O sea, mañana hay una alegría para usted. Mañana hay un nuevo día para usted. Entonces, los tiempos difíciles no vinieron para quedarse. Ellos solamente están de paso. Lo que sí es permanente es las promesas del Señor, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué dice? No pasará. O sea, las promesas del Señor son eternas. Situación difícil vendrá y se irá. Las promesas del Señor vienen y ellas vienen para quedarse. Ellas vienen para establecerse. Y interesante que la Biblia dice, ¿no? Si creen en el Señor Jesucristo, será salvo usted y su casa. Es una promesa que vino, ¿para qué? Para establecerse en su hogar, en su familia, en su casa. Entonces, crea, ¿no?, que la situación difícil es algo pasajero. ¿Y por qué le digo eso? En Salmo 23, versículo 4. El Salmo 23 habla de Jehová nuestro pastor y que nada nos faltará. El versículo 1. Pero todo el texto continúa. Y resalta mucho el versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. Ahí yo resalté algunas palabras con rojo. Ahí dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Otra versión dice, aunque pase, aunque camine, aunque ande. Dice, en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Entonces ese ande nos habla, nos hace recordar que la situación difícil o el valle de sombra y de muerte es algo que vamos a pasar, pero no vamos a quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque el Señor estará ¿qué? Con usted y conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Infundirá aliento, ¿qué significa? Nos dará seguridad, nos da confianza. Un pastor cuando sale con el rebaño a pastorear todo, él tiene dos implementos en la mano. Tiene una vara y tiene el callado. La vara es como, una madera, no larga, ¿no? Y el callado es como si fuese un bastón, pero más grande en forma de L invertida. Entonces, ¿la vara para qué es? Para que el pastor, cuando venga algún peligro contra el rebaño, el pastor con la vara ahuyente o espante a cualquier lobo o enemigo que quiera ir en contra del rebaño. Y el callado es ¿para qué? Para guiar a las ovejas, para que no se salgan del camino, para que no se desvíen. Porque hay ovejas, hemos conocido la parte de sierra, vemos que todas las ovejas juntan, pero siempre hay una que se quiere escapar y ahí está el pastor con el callado para volverlos al camino. Igual dice la Biblia que el Señor está con usted, ¿no? Y Él tiene una vara ¿para qué? Para pegarle, para maltratarlo, para castigar a usted. No, para proteger a usted, proteger su vida, proteger, ¿no? Sus deseos, los que hay en su corazón. ¿Y el callado para qué es? Dice, para podernos mantener en el camino. Entonces Dios tiene para usted ¿qué cosa? Vara para proteger a usted y el callado, para que usted no se desvíe de lo que Dios tiene para su vida. Amén. Dice lo siguiente, en ese caminar del día a día, uno cuando está alegre, pasa momentos súper, uno tiene el deseo de avanzar, progresar, ir para adelante, conquistar cosas. Y es así, porque la alegría nos motiva a avanzar, la alegría nos motiva a continuar, a conquistar cosas. Pero en momentos difíciles muchas veces ya no hay la alegría, no nos motiva a avanzar. La tristeza nos motiva ¿a qué? A estancarnos, a dejarnos, a colocarnos en un lugar y no querer avanzar, por el miedo a qué me va a pasar después. Y queremos resaltar lo siguiente, no temas avanzar. El Dios que dividió el mar hoy también abre caminos para que tú puedas avanzar. Como dije hace un momento, el avanzar es de Dios, el ir para adelante es de Dios, ¿ok? El estancarnos, el ir para atrás no viene de parte del Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿ellos retrocedieron o avanzaron? Avanzaron porque al frente había una promesa, al frente había una tierra prometida, al frente había algo que iba a traer para ellos ¿qué cosa? Descanso. Igual para nosotros nuestro día a día. No se detenga, no retroceda, sino vaya para adelante, porque adelante es lo que el Señor tiene promesas para usted y para mí. Entonces recuerde siempre eso. Obstáculos vamos a tener, muchos. Dificultades van a venir muchas, pero que ellas no nos detengan, ¿no? Y recuerda, así como Dios abrió el mar rojo para que el pueblo avance, Dios puede abrir también camino para que usted continúe avanzando. No para que usted avance, sino para que continúe, que es diferente, ¿no? Para que continúe avanzando. Entonces dígale al que está al lado suyo, ¿no? El Señor abrió caminos para yo avanzar. Entonces dígale al que está a su derecha o a su izquierda, ¿no? Hay un camino que el Señor abrió para yo avanzar, ¿no? Hay un camino, Dios abrió para que usted avance. Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, ¿no? Entonces este texto es una promesa que Dios da para todos nosotros también, ¿no? Para entender que usted no está solo o sola. Dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá
a luz, cosa nueva. Y muchas veces en ese camino del día a día, de los años, de la convivencia, en el matrimonio, tantas cosas que pasan, las cosas se van desgastando. De repente el amor por el esposo se enfrió, el amor por la esposa se apagó, como que ya solo es rutina, costumbre, como que bueno, estoy con mi esposo, mi esposa, por mis hijos, porque ya que me queda, ¿no? Pero el Señor dice ¿qué cosa? Que Él puede cambiar lo seco en vida. ¿Por qué? Porque Él dice que Él abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Donde es interesante que semana pasada, antepasada, no recuerdo, fui con mi esposa a Ica a conocer las dunas, la Huacachina, todo eso. Entonces llegó un momento que entramos, ¿no?, entre las dunas y, hermanos, solo arena y cerro de arena. No hay más nada, no hay árbol, no hay nada. Todo calor seco, desierto, sin vida. Pero uno camina más, va caminando y va a encontrar un oasis en medio de todo desierto, que es la laguna de la Huacachina. Y uno a lo lejos uno ve y dice, ¿cómo puede haber agua o vida en medio de toda esta arena donde no representa vida? Solo Dios hace las cosas, solo Dios puede colocar vida donde no la hay, ¿no? Entonces mi esposa vio, yo vi, y uno empieza a analizar después, realmente solo Dios que permite eso. Igual es en nuestra vida, donde hay desierto, donde pensamos que no hay solución, Dios puede traer un oasis ahí. Dios puede traer algo verde que significa vida, paz. Entonces yo no sé cómo está hoy su matrimonio, su economía, yo no sé cómo está su situación en la casa. De repente usted está pasando por un desierto, ¿no?, de tristeza, un desierto que representa miedo, angustia, soledad. Déjeme decirle que el desierto no es para usted, el desierto no es para que usted viva, sino es para qué, para que usted solamente pase, porque el desierto no fue creado para nosotros, no, porque hay una tierra prometida, donde dice que fluye leche y miel, donde hay agua en abundancia. Y interesante que el texto dice, ¿no?, que Él abrirá camino en el desierto. Entonces el desierto no es para usted. Si está hoy en el desierto, yo le animo que se levante, camine y pase este desierto. ¿Y por qué? Porque el Señor preparó un oasis para usted, para que disfrute. De repente su matrimonio está seco como el desierto, pero el Señor puede, ¿qué cosa? Traer agua y generar vida donde no la hay, ¿no? De repente en sus hijos, ¿no? De repente el estilo de vida que ellos llevan es como que están en un desierto, o sea, alejados del Señor, pero Dios puede hacer un milagro. ¿Por qué? Porque acá dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y ese pronto saldrá a luz, ¿qué significa? Que lo que esté en su corazón, cada anhelo, cada deseo que haya ahí, dice la Biblia que el Señor lo concede. Y lo que esté en su corazón un día saldrá a luz. ¿Cómo saldrá a luz? Un día usted verá una respuesta de oración, un día usted escuchará un gran milagro, un día usted podrá tocar una promesa que su corazón anhela. De repente usted está orando por sus hijos, para que un día puedan estar aquí y de repente conozcan la vida cristiana, ¿no? Y uno dirá, tantos años que le invito y no acepta, tantos años que le digo y no quiere, cada vez está peor de repente. Pero déjeme decirle que el Señor puede hacer algo nuevo hoy y pronto saldrá a luz. ¿Y ese pronto qué significa? Que usted ve algunas sillas vacías, entonces pronto su hijo ocupará una silla de esas. Pronto un familiar suyo ocupará esa silla. ¿Por qué? Porque el Señor hace pronto y que dice, saldrá a la luz. Y ese que saldrá a la luz, ¿qué dice? Sus ojos verán, ¿no?, lo que el Señor tiene para usted. Confíe y crea que Dios camina con usted, que este tiempo, ese caminar del día a día, donde hubo tristeza, llanto, usted no estuvo solo. Y en ese camino usted no continúa solo, porque el Señor está con usted y dice y recuerde que Él abrirá camino para que usted pase ese desierto y Él colocará ríos en la soledad. Cuando pasa el río, todo alrededor empieza a tener ¿qué cosa? Vida, ¿o no?
¿Ha visto usted un río que todo el costado esté todo seco? No. Ahí en la Huacachina, la laguna está está en medio de toda la arena y todo el contorno, todo alrededor, árboles, vegetación, ¿no? ¿Y por qué? Porque el río, el agua genera vida. Y eso es lo que Dios tiene para usted. El Señor quiere ¿qué cosa? Colocar o traer río a su casa. Colocar río, que el río del Señor pase en su casa, en su salud, en su economía. Yo no sé de repente su salud cómo está en esta mañana, si usted está pasando por una etapa de tratamiento, X cosa, o un familiar suyo, no sé. Pero el Señor ¿qué cosa quiere hacer? Traer cosas nuevas, salud nueva para usted, ¿no? Salud para su casa, río en la soledad, ¿no? Entonces, y recuerde que usted no está solo. A veces decimos, esta situación que estoy pasando, me siento solo, siento que no hay nadie conmigo. Y aparentemente parece. Un ejemplo, ahorita acaba el culto, todos se retiran y yo me quedo aquí en la casa, aquí en el local, yo me quedo. Yo puedo decir, estoy solo, ¿sí o no? Porque no hay nadie más, ¿o sí? Todo el mundo se fue y yo me quedé solito aquí en el medio. Yo puedo llamar por teléfono, pastor, estoy aquí solo en el templo. ¿Y es verdad o no es verdad? Estoy solo. Pero dice la Biblia, no, que el Señor está siempre con nosotros. Aunque mi padre y mi madre te dejen, que dice la Biblia, el Señor está conmigo. Entonces, si el Señor está conmigo, la pregunta es, ¿será que alguna vez estuve solo? ¿O sí? ¿Qué cree usted? No. Entonces, la Biblia dice que el Señor está con nosotros, ¿no? Que es un Dios omnipresente. O sea, nunca he estado solo. El Señor siempre ha estado con usted. Entonces, nunca se olvide de eso. Porque la Biblia dice que el Señor está con usted siempre. Entonces, la soledad no es parte suya ahora. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted siempre. Entonces dígale que está al lado suyo, no estoy sola, no estoy solo, el Señor está conmigo. Dígale ahí, no estoy solo, no estoy sola. Éxodo 15, 23. Como habíamos mencionado hace un momento, el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto muchos años. Y Dios trajo una promesa para ellos, que ellos serían libres. ¿Ok? Eso siempre vemos, ¿no? En la Biblia o en Semana Santa, cuando el pueblo sale, en Moisés, los 10 mandamientos, ¿no? Recordamos un poco esa historia. Entonces, dice la Biblia que todo el pueblo salió a la tierra prometida, caminó a algo que iban a disfrutar. ¿Ok? Y dice la Biblia que el pueblo caminó, pero en medio del camino hubo una gran barrera, que es el Mar Rojo, ¿no? Entonces, en aquella época no había barco, no había avión como para pasar de un lugar a otro, ¿no? Una gran barrera, un obstáculo. ¿Qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo, dice la Biblia, y todos pasaron, dice, en seco. Todos pasaron y el mar se cerró nuevamente. Hasta el día de hoy vemos que el mar continúa ahí, no está abierto como la Biblia menciona, porque Dios mandó nuevamente que esté en el estado original. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? Que después de 3 días de caminata en el desierto, el pueblo caminó 1 día, 2 días, en el desierto, en el calor. Imagínense ustedes, ¿no da sed? ¿Da sed o no da sed? Da mucha sed, ¿no? Y ellos llegaron a un lugar donde había agua. En medio del desierto había agua, ¿no? Y dice ahí, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. ¿Ok? Entonces explico un poco el texto. Entonces el pueblo salió, como le expliqué, pasó el Mar Rojo, caminó 3 días, y el pueblo estaba con sed, y llegaron a un lugar y había agua. Y la alegría, agua, aquí hay agua felizmente, ya, para tomar. Y cuando probaron el agua era totalmente amarga. Era difícil poder ingerir eso, ¿no? Y el pueblo empezó, ¿qué cosa? A murmurar, reclamar. ¿Cómo es posible? Y ahora esto que el otro. Y Moisés, Dios le mostró, acá hay un árbol, corta el árbol, échalo al agua, y el agua dice que se endulzó. Es interesante que el agua
el agua que bebemos hoy, o el agua en sí, ¿es dulce? ¿El agua tiene sabor? No tiene. El agua es dulce cuando yo le agrego algo, ¿no? Cuando le agrego azúcar, edulcorante. Ahí el agua, yo puedo decir que es dulce, porque se añadió algo al agua natural. Pero aquí el texto dice que el agua se endulzaron, ¿no? No se volvió agua normal, sino que hubo algo diferente, se endulzó, fue más allá de su estado natural. O sea, fue algo sobrenatural, ¿no? Entonces, pero antes de tocar eso, ahí el texto habla de que Mara representa amargura. Y en ese caminar de nuestro día a día, de nuestros años aquí en la tierra, ¿cuántas veces hemos pasado tristeza, decepción? De repente el matrimonio, supe que mi esposo me traicionó, que X cosas, y eso en el corazón, en la hora, genera ¿qué cosa? Tristeza, genera de repente temor, miedo, y con el pasar de los años esa tristeza se vuelve amargo, y muchas veces por dentro podemos estar felices, alegres, pero por dentro llevamos una gran amargura, de una decepción de mi esposa, de mi esposo, de mis padres de repente, de mis hijos o de mi hijo, o una palabra que me dijeron y generó tanta amargura en mi vida, o de repente el matrimonio inició feliz, pero en la caminata, la rutina, la costumbre, la falta de perdón, la falta de confianza, generó ¿qué cosa? Que yo lleve un matrimonio no alegre, sino amargo, sin deseo, sin vida, sin sabor, ¿no? Y déjeme decirle que antes que usted continúe avanzando y camine hacia lo que Dios tiene para usted, Dios nos dice que analicemos nuestro interior. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Será que tendremos algo amargo aún? ¿Será que hay amargura ahí en mi corazón? Porque dice el pueblo que cuando vio que estaba amarga el agua, empezaron a murmurar, a reclamar. Entonces, cuando hay amargura, cuando hay algo que está aquí que impide el avanzar, uno siempre va a reclamar, va a murmurar, siempre se va a quejar, siempre va a buscar pelea, siempre, si en el matrimonio hay amargura, siempre va a haber pelea, siempre va a haber roce. ¿Por qué? Porque es algo que no se ha tratado aún. Y a veces uno dice, bueno, porque por mis hijos continúo casada. Pero déjeme decirle que Dios no quiere que usted lleve un matrimonio amargado, vamos a llamar de esa manera, sino un matrimonio dulce, ¿no? Porque acá dice que las aguas se endulzaron, y Dios quiere hacer eso para su vida y para mi vida, endulzar nuestro camino, ¿no? Endulzar. Y la pregunta es, ¿no? ¿Usted quiere agua dulce o agua amarga? Dulce. Y el Señor tiene agua dulce para usted. Es interesante que el árbol fue echado, o el árbol no, madera. Y eso tiene una similitud con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue crucificado ¿en dónde? En un madero, ¿no? Y esto representa ¿qué cosa? Cristo, ¿no? Que cuando Cristo llega a nuestra vida, las aguas o nuestra vida amarga se vuelve ¿qué? Dulce. Si usted quiere un matrimonio dulce, invite a Cristo a su matrimonio. Si usted quiere tener un trato dulce para con sus hijos, vaya a la cruz, pida al Señor ayuda. Jesús, ayúdame, entra a mi vida, a mi casa. Si quiere una economía dulce, Jesucristo puede ayudar. Si usted quiere que sus hijos tengan una vida agradable en esta tierra, solo Jesucristo puede traer ese dulce, ¿no? Y recuerde que el enemigo por años intentó y lo logró de repente colocar amargura en su vida. Y amargura, cuando uno es amargo, uno no tiene esperanza, no tiene deseo ir para adelante, uno ve todo negativo, malo, porque la amargura está en el corazón, está en la mente, está en todo, y eso no nos hace avanzar. Entonces el pueblo tenía que ir a avanzar, pero había esta agua amarga estaba en el medio. ¿Y por qué digo eso? Porque para avanzar el pueblo tenía ¿qué cosa? Tomar esta agua dulce y saber que Dios podía hacer milagros. Entonces, si usted quiere avanzar, continuar, saque todo amargo de su corazón, saque toda amargura que hay en su matrimonio de repente, saque toda amargura en sus palabras y diga, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame, ¿no? Endulza mis pensamientos para confiar en mi esposo, en mi esposa. Endulza mi forma de hablar con mi hijo, con mi hija de repente,
¿no? Señor, endulza mis pensamientos para creer realmente que hay promesas para mí y para mi casa. Entonces recuerde siempre eso. Yo no sé cómo usted ha venido en esta mañana, cómo está, ¿no? Y a los que nos están asistiendo por internet, cómo está su vida el día de hoy, si está amarga o dulce. Si está amarga, déjeme decirle que el Señor viene hoy para ¿qué? Traer dulce a su vida, ¿no? No solo cambiar la situación, sino mejorarla, que es diferente. Aquí el agua no volvió al estado natural, sino que fue mucho mejor, ¿sí o no? Yo tengo aquí un vaso de agua, no agua normal, todo eso. Si le echo un dulce, queda más agradable. Igual es Dios con nosotros, ¿no? El milagro del Señor va mucho más allá de lo que usted pide o cree. Él va mucho más allá. De repente usted pide, no sé, un deseo, algo en su corazón que haya, y Dios puede concederle mucho más. Señor, llévame hasta allá, pero Dios tiene algo mucho más para usted, porque dice la Biblia que Dios da hasta sobreabundar. Entonces recuerde siempre eso, ¿no? Que la amargura no me lleva a disfrutar la vida que Dios tiene para mí. La amargura no me lleva a disfrutar un matrimonio bendecido. La amargura no me lleva a disfrutar los hijos que un día que están creciendo, pero un día se irán, ¿no? Entonces, solo qué cosa ¿qué me ayuda a disfrutar de las aguas dulces? Jesucristo, porque Él es aquel que vino a traer ¿qué cosa? Luz, paz, alegría, y lo que nos faltaba, Jesucristo vino a traer, porque de Él es todo. Y la Biblia dice que el Señor es todo para nosotros, ¿no? Que Él está pendiente de cada detalle suyo y mío. Entonces yo le animo a que usted pase el desierto, pase esa agua amarga, deje esa agua amarga y disfrute el agua dulce que Dios quiere traer para su casa. ¿Amén? ¿Cuántos quieren agua dulce para su casa? ¿Amén? ¿Cuántos quieren esa dulzura para los hijos, para su generación? Entonces confíe y crea que el camino no es solo dificultad. El camino hay promesas que Dios tiene para usted y para mí. Y para finalizar, lo siguiente: si estás atravesando un mal momento, siga caminando. Lo malo es el momento, no tú, y no tú, ¿ok? Si estás atravesando un mal momento, no se detenga, no retroceda, siga caminando, siga avanzando, siga saltando, siga demostrando que confía en el Señor y avance. ¿Por qué? Porque lo malo es el momento, no usted. Y a veces pensamos, lo que estoy pasando es un castigo del Señor. Lo que estoy pasando realmente es porque me porté mal, Dios me está castigando con eso. Dios no castiga, dice la Biblia. Dios, ¿qué cosa? Corrige, que es diferente, ¿ok? Entonces, o ese es el enemigo coloca en la cabeza. ¿Ya ves? Mira a tus hijos, mira tu situación, mira esto, mira aquello. ¿Y dónde está Dios? Es tu culpa. Entonces, me está pasando esto porque has dejado de hacer aquello, esto, aquello. Entonces, el enemigo va a hacer de todo para ¿qué? Colocar en nuestra mente que somos culpables de las cosas que nos están pasando. Pero nada que ver. Entonces recuerde siempre eso. Si estás atravesando un mal momento, siga caminando, no se detenga. No se detenga. Confíe y crea que Dios tiene un milagro para usted, un milagro para nosotros. Cuando yo supe que tuve que salí positivo, ¿no? A COVID todo, entonces viene el miedo, ¿no? Viene y ahora. Pero ahí junto con mi esposa, ella me dio mucho a poder, ¿qué cosa? A creer y seguir caminando, o sea, seguir creyendo que Dios me va a cuidar, que Dios me va a sanar, que Dios va a restaurar mis pulmones, que Dios va a restaurar todo. Y así pasó. Dios me restauró, nos levantó nuevamente. ¿Por qué? Porque en el momento difícil no dejé de caminar, continué avanzando. Continuábamos orando con mi esposa, pedíamos oración también, buscamos avanzar, fortalecer nuestro espíritu. Y así realmente Dios nos ayudó y continuamos avanzando. Entonces, como mencioné hace un momento, no sé lo que usted esté pasando hoy, no sé qué mal momento usted esté atravesando, pero yo le animo a que camine, persevere, no retroceda, sino recuerde que al frente está la promesa, que adelante es la tierra prometida y solo nos toca ¿qué cosa? Avanzar. Para que el pueblo disfrute la promesa del Señor, Dios le dijo al pueblo algo: salgan
y avancen, caminen, solo caminen y van a llegar al lugar prometido. Igual en esta mañana para usted, camine y salga. Hoy que finalice el culto, usted va a salir del local, del predio, pero no salga en las promesas del Señor, no salga lo que Dios le prometió, no salga de aquel camino que usted está luchando por sus hijos, no salga de ese tiempo de orar por su casa y su familia. A veces uno ora, pide y no hay resultado, pero no cese de orar, no deje de caminar en oración, vamos a llamar de esa manera. Si su matrimonio el enemigo destruyó, entonces no cese, no pare de luchar por ese matrimonio. No, pero es algo imposible, es algo que no tiene solución. Las aguas amargas no tenían solución, pero Dios las volvió, ¿qué cosa? Dulces. Entonces para el hombre no hay solución, pero para Dios sí la hay. Entonces ore por su matrimonio, luche por su matrimonio, luche por su esposo. No merece, o ella no merece, no merecemos, nadie merece, pero Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia, de amor y de perdón, y Él tiene grandes cosas para usted. Si usted está orando por sus hijos, su hijo, entonces no deje de orar por ellos. Se portan mal, no hacen caso, hacen lo que quieren, pero son sus hijos, son el regalo que Dios colocó en su mano. ¿Y qué toca hacer? Orar por ellos y creer que hay un milagro para ellos. Así como Dios me salvó, Dios hizo algo en mí, también para ellos. Porque dice la Biblia que Dios bendice nuestra generación. ¿Y qué es generación? Yo, mi hijo, mi nieto y así mi cadena familiar, mi generación. Y Dios bendice esa generación. Entonces no se detenga. Si hay una promesa, no se detengas. Dígale que es algo suyo. Si hay una promesa, no te detengas. No te detengas, dígale ahí. Camina, no te detengas, avanza. No retrocedas, avanza, dígale ahí. Y quiero finalizar con Jeremías 31:3. Dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No, yo resalté igual algunas palabras de rojo. Y uno dice, pero ¿será que el Señor dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo? Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. O sea, ¿será que Dios me conoció ayer, anteayer? Seguro que el día que yo fui a la célula invitado, ahí el Señor me conoció. Uno puede decir eso y pensamos, ¿no? Seguro cuando fui a la iglesia, ahí recién Dios me conoció. Pero la Biblia dice que nuestro embrión vieron los ojos del Señor. Que antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía. Entonces el Señor la conoce a usted, me conoce a mí, desde antes que pisáramos ese camino, ¿no? Y como el Señor te conoce, hay un plan para usted, hay algo para mí, hay algo que Dios colocó en usted, que es diferente al que tiene la otra persona. Usted es especial, diferente, distinto, y en usted hay algo que el Señor quiere hacer aún. Si usted está con vida, caminando en este mundo, es porque el plan del Señor aún no acabó. Entonces continúe, persevere. El texto dice, no, Jehová se manifestó, o sea, Él fue hacia usted. Cuando usted fue formado, concebido, Dios ya conocía quién era usted. Dios ya sabía quién era hermana Zaida, quién es, ¿no? Emi, quién es Rosemary, quién es cada uno de nosotros aquí, José. Dios sabía quién es cada uno de nosotros, porque el Señor nos conocía desde antes. Y como nos conoce, sabe nuestro pasado, presente y tiene un futuro bueno para nosotros. Amén. Entonces, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Prolongué, ¿qué significa? Extendí. Misericordia, renuevo, perdón, nueva oportunidad, nuevo comienzo. El Señor quiere, ¿qué cosa? Nos quiere hacer entender en esta mañana que Él nos ama tanto que cada día Él extiende su perdón. Cada mañana cuando usted se despierta es una nueva oportunidad que Dios da para usted y para mí. ¿Para qué? Para disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué Dios nos ha dado? Un esposo, hijos, no sé, lo que usted ama tanto. Eso que usted ama tanto, el Señor te ha dado, ¿no? Para que lo disfrutes. Entonces, recuerde que usted es amado, amada por el Señor, que usted es valioso y valiosa para el Señor. No importa la situación que esté pasando, usted no camina solo. No importa lo que usted esté pasando, usted siempre tiene a Jesús, a Dios de su lado.
entonces no se desanime y continúe avanzando, porque el camino es un día a día. Las promesas del Señor son hechas para ¿qué? Disfrutarla cada día, ¿no? Porque si el Señor me da un día más de vida, ¿es para qué? ¿Para sufrir o disfrutar la vida que Él tiene para mí? Disfrutarla, ¿no? Entonces disfrute lo que Dios tiene para usted. Y cuando salga de ese lugar, recuerde que usted no camina solo, no camina sola. Dios camina con usted, ¿no? Dios camina con usted. Así que diga al que está al lado suyo: Dios camina conmigo. Dios camina conmigo.